Bueno, vamos a ver cuál de nosotros se identifica con esta pequeña enseñanza de hoy, de lo que vamos a hablar. Yo sé que cada uno de nosotros, independientemente la nacionalidad, eh, el ambiente en el que nos hagamos criados y todo ese tipo de cosas, pero cada uno de nosotros, así seamos todos hermanos, hijos de papá y mamá, criados en la misma casa, con la misma costumbre y todo eso, pero cada uno de nosotros desarrolla una actitud diferente. Porque es impresionante que uno diga, bueno, pero en una casa vamos a decir hay 5 hermanos, 6 hermanos, 10 hermanos por decir. Y uno ve que se criaron todos con las mismas normas para todos. Y cada uno sale con una forma de pensar, de actuar diferente. Eso es algo que Dios puso en cada uno de nosotros y es como el molde de nosotros. Por ejemplo, nosotros sin llevarlo a un extremo como de arrogancia o de orgullo, nosotros podemos decir que cada uno de nosotros somos hechura única, que no tenemos competitivo, o sea, no tenemos competidor, somos única. O sea, yo puedo decir, como Freddy no hay otro, porque ese molde lo hizo Dios una sola vez, salí yo y lo botó. Por eso es precisamente que entre casi 9.000 millones de gente que hay en el mundo, ninguno de nosotros tenemos la misma eh, huellas digitales. Ninguno, todos la tenemos diferente. Eso significa que cada uno de nosotros es único, por muy parecido, incluso hasta lo que son gemelos, yo no sé, bueno, morocho, eh, pero lo que son que nacieron de un mismo bultito, que son idénticos en todo, ni siquiera en ese sentido tienen su misma identidad en cuanto a eso. Así por eso es lo importante de uno saber que cada uno de nosotros vamos a tener una forma de actuar y una actitud y un carácter totalmente diferente. Entonces Dios nos enseña acerca de todo eso porque Él quiere que nosotros tengamos una identidad definida para que nosotros podamos moldear nuestra forma de vivir. ¿Ok? Por eso es que a veces uno dice, bueno, nosotros no podemos cambiar a nadie en su forma de pensar, en su forma de actuar y eso, pero Dios sí lo puede hacer porque Dios es nuestro creador. Y Dios dice que Él es el único que tiene la autoridad para entrar hasta lo más profundo de nuestro corazón y nuestra mente y escudriñar lo más profundo que nosotros tenemos. Y Dios es el único que puede hacer transformación en nuestra vida para que de esa forma nosotros podamos ser testimonio para mucha gente. ¿Ok? So, nosotros conocemos o hemos conocido personas que han sido malas en todos los extremos. Y de un momento a otro se convierten en personas buenas, por decirlo. ¿Por qué? Porque Dios es el que hace ese trabajo. Pero hay algo que nosotros tenemos que aprender a controlar y que de eso depende todo lo demás. Y vamos a hablar esta noche, yo sé que hablamos una vez de eso hace un tiempo atrás, pero hay algo diferente. Vamos a hablar esta noche de esa parte que cada uno de nosotros tenemos y que tenemos que reconocer que depende como nosotros la utilicemos, va a ser para nuestro bien o para nuestro mal. Y yo sé que muchos de nosotros la utilizamos para bien cuando nos conviene y cuando no nos conviene porque así somos los seres humanos. Pero tenemos que tener una finalidad en cuanto a qué y cómo debemos de usar nosotros esa parte que Dios puso en cada uno de nosotros. Y eso se trata. Se llama actitud, triunfo o fracaso. Así de sencillo. El triunfo o el fracaso de nosotros depende de esa pequeña palabra que se llama actitud. Porque muchos de nosotros sé que la hemos usado de diferentes formas y nos hemos dado cuenta que muchísimas maneras esa palabra nos ha traído a nosotros muchos dolores de cabeza
y muchas veces le ha traído a la gente hasta la muerte. Entonces la palabra de Dios quiere enseñarnos hoy que nosotros tenemos el poder para nosotros poder distinguir cómo vamos a usar ese don, vamos a decir, esa parte que viene de nosotros que fue puesta por Dios. Así que versículo de base es, y quiero que escuchemos bien porque muchas veces nosotros los seres humanos tratamos de justificar algo o algo que nosotros escuchamos por ahí o algo que nos dicen, pues ya mismo sea de la palabra de Dios. Y la mayoría de veces tratamos de justificar eso que a lo mejor no es de la forma como Dios nos lo quiere dejar ver. Pero nosotros tratamos de justificarlo porque hay algo en nosotros que nos identifica con eso y cuando nos confrontan, por supuesto, nosotros vamos a defenderlo. Y eso es así. Ahora, el hecho de que yo lo defienda o no lo defienda no quiere decir que esté correcto o que esté equivocado. El único que puede decir si está equivocado o está correcto es Dios. Por eso yo dije una vez, y lo voy a repetir hoy, yo dije una vez que esa vez, hace unos cuantos años para atrás, yo tomé una decisión de no poner en duda nada de lo que está escrito en la Biblia porque proviene de Dios. Y si Dios lo dice, es porque es así sin duda alguna. Aunque tratemos de justificarlo como ya dije, porque somos así. Versículo de base es esto, dice la palabra de Dios. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. En otra palabra, lo que quiere Dios decirnos a nosotros, que de la forma que nosotros pensamos y lo procesamos en nuestro corazón, es que así somos. Ahí no hay vuelta que buscar. Y uno diría, no, eso no es cierto, porque yo pienso de una manera y yo actúo de otra y yo no soy así. No, Dios dijo, tal cual es la persona en su pensamiento y en su corazón, así es. Esto es bueno que nosotros lo pensemos y como que lo analicemos un momentito, pero no desde la perspectiva de nosotros, sino de una neutral. ¿Entiendes? Siempre que nosotros vayamos a juzgar algo, sea que nos lo digan a nosotros, o sea que nosotros lo estemos viendo, o sea que estemos ahí y lo estén diciendo de otra persona, nosotros no nos podemos poner ni a la derecha ni a la izquierda, o sea, ni a favor de la persona ni en contra. Tenemos que ponernos en el medio para que de esa forma nosotros podamos sacar conclusiones correctas. Siempre que nosotros hablamos, sea a favor o en contra, vamos a sacar conclusiones incorrectas. Y por eso Dios dice que nosotros tenemos, siempre que vayamos a juzgar algo, sea lo que sea, tenemos que ponernos en el plan neutral, porque es la forma correcta de uno llegar a la conclusión que realmente es. Así que vuelvo a repetirlo, yo sé que a algunos de nosotros esto nos choca, pero Dios dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, así es él. O sea, así es la persona. Así que Dios nos quiere enseñar que Él nos concibió para experimentar una vida de gozo. ¿Okay? Está en nuestro diseño original, pero se ha ido divulgando como consecuencia del pecado que albergamos nosotros los seres humanos. Cuando nos volvemos a Dios, experimentamos cambio, transformación y crecimiento. Esa es la verdad. Cuando nosotros andábamos en el mundo que no teníamos nada que ver, nosotros andábamos totalmente perdidos. La palabra de Dios dice que nosotros éramos difuntos, no difuntos, éramos muertos sin darnos cuenta. O sea, espiritualmente estábamos muertos. Pero cuando nosotros nos volvemos a Dios, vamos a experimentar cambio, transformación y crecimiento. Dios planeó para nosotros un futuro de éxito y es posible si nos movemos en su divina voluntad. O sea, que si nosotros no andamos en la voluntad de Dios, quizás nosotros podemos tener éxito terrenal y quizás nosotros podemos llegar
a tener prosperidad terrenal. Pero recuérdense algo, el éxito y la prosperidad que nosotros entendemos y que la vemos de la forma que la vemos es terrenal. Eso no tiene ningún valor para nuestra vida. En realidad me voy a explicar. Dios dijo, de que lo voy a poner más o menos en lenguaje actual para que lo podamos entender más fácil. Dios dijo esta palabra, Él dijo, ¿de qué le sirve al ser humano ganar todo el dinero del mundo, todo el poder del mundo y toda la fama del mundo si al final pierde su alma? En otra palabra, el éxito y la prosperidad desde el punto de vista que Dios la ve no es igual al punto de vista que nosotros la vemos. Entonces nosotros deberíamos de enfocarnos a mirar las cosas y a entenderlas desde el punto de vista de Dios, porque eso es lo que realmente a nosotros nos va a servir. Recuerden que todo lo terrenal se queda en la tierra. Nosotros no nos podemos llevar nada. Nosotros no nos vamos a llevar la maestría que hemos hecho en las universidades, no nos vamos a llevar toda la riqueza que hemos acumulado aquí, no nos vamos a llevar nuestros hijos, no nos vamos a llevar nuestra casa, nuestro carro, o sea, nada de lo que existe aquí, nosotros, incluso, ni siquiera nuestro recuerdo de todo lo que hemos conocido, a los sitios que hemos ido, nada de eso la Biblia dice que nosotros no lo vamos a llevar. Voy a especificar. Hay una forma como nosotros nos llevamos todos los pensamientos terrenales, todo lo que nosotros conocemos y todo lo que hacemos. Hay una forma como nosotros nos la llevamos, que esa forma yo no quiero que ninguno de nosotros nos la llevemos. Jesús dijo que cuando nosotros insistimos en el pecado y morimos bajo el pecado sin arrepentirnos, y morimos sin Cristo, por supuesto, nosotros vamos a ser resucitados cuando Él regrese. Y ahí vamos a ser resucitados, uno para vida, que es la vida eterna, y otro para la muerte segunda, que es el infierno con Satanás y sus demonios. Y Él explicó muy bien, Él dijo, los que van al cielo no van a tener memoria terrenal. ¿Y saben por qué Él dijo eso? Porque si nosotros estamos en el cielo, vamos a estar allá sufriendo y pensando de la gente que están aquí abajo, quizás nuestros seres queridos y que andan por mal camino. Entonces Dios dice que en su gloria no hay tristeza ni hay nada de eso. Entonces Él lo que va a hacer es que nos va a limpiar de esa mentalidad terrenal para que nosotros no tengamos memoria de lo que vivimos aquí. Mas sin embargo, como Dios es un Dios justo, Jesús dijo que los que van al infierno van a tener la mente terrenal para que se recuerden el por qué están ahí. Porque de otra forma, si están ahí sufriendo y pagando todo ese pecado, pero ellos no tienen una mente carnal que les recuerde el por qué están ahí, entonces Dios no es un Dios justo. Es como que yo estoy recibiendo un castigo, pero no sé por qué. Entonces Jesús dijo, los que vayan a ese sitio van a tener su mente terrenal para que recuerden todos los mensajes que mi Padre le mandó para evitar de que fueran a ese sitio. Y ellos no los recibieron. ¿Ok? Entonces, tenemos que empezar a ver la cosa desde el punto de vista que Dios la ve. ¿Por qué? Porque si la vemos desde el punto de vista terrenal, siempre vamos a buscar una justificación, no le vamos a encontrar nada de malo. Pero Dios dice que no es así. Dios dice que los hijos de Él tenemos que ver la cosa desde el punto de vista que Él la ve. Por eso es que Él dice, todo lo que para mí es pecado, para ustedes tiene que serlo también. Todo lo que yo odio o aborrezco, ustedes deberían de aborrecerlo también, porque es pecado contra mí. Entonces tenemos que cambiar nuestra forma de ver. Por eso es que dice que cuando nosotros nos volvemos a Dios, vamos a empezar a experimentar cambios que van a transformar nuestra mente y nos van a ayudar a crecer espiritualmente. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Amén.
Así que nuestra actitud va a determinar nuestro éxito o nuestro fracaso. ¿Por qué? Nuestra actitud puede ser poderosa para construir, pero al mismo tiempo puede ser poderosa para destruir. Y ya nosotros hemos tenido experiencia de eso. Así que esta actitud edifica a quienes nos rodean o les causan herida. Ahí es donde nosotros tenemos que analizarnos nosotros, vuelvo a decir, cada vez que nos vayamos a analizar, porque yo sé por qué lo repito y lo voy a estar repitiendo, porque nosotros somos demasiado ligeros para cuando nosotros vamos a evaluarnos, siempre vamos a justificarnos. Es muy difícil que cuando, a menos que sea una persona madura, espiritualmente hablando, una persona espiritualmente madura va a evaluarse desde el punto de vista neutral y va a llegar a la conclusión de que a lo mejor sí hay cosas que necesita cambiar. Pero mientras nosotros no lo hagamos desde un punto neutral, podemos estar en pecado y lo vamos a justificar, porque desafortunadamente así somos. Pensando con eso, que con la justificación que nosotros le estamos dando, vamos a ser liberados quizá de la culpa que eso trae a nuestra vida. Y lo que está pasando en ese momento es como Dios dice, nos estamos engañando nosotros mismos. Porque a Dios no lo vamos a poder engañar. Y por muy inteligente que nosotros pensemos que somos, delante de Dios somos totalmente ignorantes. Así que tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros vayamos a juzgar algo o a evaluar algo, porque al mismo tiempo nos estamos evaluando nosotros mismos o nos estamos juzgando nosotros mismos. Así que nosotros somos bien ligeros para juzgar lo demás, pero no para juzgarnos a nosotros mismos. Y la primera evaluación que tenemos nosotros que hacer es con la nuestra. Así que si nosotros no nos juzgamos y nos evaluamos nosotros mismos, no tenemos la autoridad para juzgar y evaluar a nadie. Así de sencillo. Así que a través de la actitud hay quienes encuentran una oportunidad en cada dificultad. Otros encuentran una dificultad en cada oportunidad. Así que frente a las dificultades, algunos escalarán. Ante los problemas hay quienes caen de un espiral sin fondo. Así que nuestras actitudes nos permiten avanzar en Dios o nos aseguran totalmente el fracaso. Miren, hay personas que honestamente cuando están calmadas y eso son personas buenas, porque yo he conocido personas así. Son personas bien, son personas serviciales, son personas número uno, pues, vamos a decir, clase A. Pero al mismo tiempo, hay esa misma persona cuando quizá le dan en el clavo, por decir, y sacan realmente lo que hay en ella, entonces se convierten en una persona no muy amigable, que digamos. Entonces ahí está el título de la enseñanza de hoy. Actitud, triunfo o fracaso. Todo depende, la vida de nosotros entera depende de nuestra actitud delante de cualquier situación que nosotros nos encontremos. Así que tenemos que saberla usar muy bien para que nosotros entonces podamos experimentar esa transformación y ese cambio que Dios dice que nosotros debemos de tener. Así que nuestras actitudes nos permiten avanzar en nuestra vida día a día. La actitud no es un sentimiento ni depende de la circunstancia externa, depende de cada uno de nosotros. Todos somos responsables por la actitud que asumimos frente a los problemas o a las circunstancias que se nos pueden presentar el día a día. Así que nosotros somos los únicos responsables de la forma en la que nosotros reaccionamos.
Está en nosotros si alguien nos hiere, reaccionar con violencia o tragárnosla por dentro y aguantarnos nosotros mismos y no decir nada. Y después, solito, los problemas se resuelven. Mire, la palabra de Dios nos está enseñando, no hoy, sino a través de todas las enseñanzas. Nos enseña que nosotros tenemos que utilizar la sabiduría que viene de parte de Dios. Y el que es sabio, dice la palabra, que ve el mal y se aleja de él. Mientras el que es necio ve el mal, pero no se aleja. Y después tiene que vivir la consecuencia. Así que yo sé que a todos los que estamos aquí conectados, nosotros nos hemos encontrado en momentos en nuestra vida donde nos han sacado el apellido, como decimos nosotros normalmente cuando nos enojamos, pues me sacó el apellido. Pero tenemos que mantener el control, porque Dios dice que Él nos da a nosotros un poder de dominio para que nosotros podamos controlar esos momentos que se nos van a presentar en nuestra vida. Miren, han habido muchas personas y siguen habiendo muchas personas que pierden su vida en fracciones de segundo porque no tuvieron una actitud correcta delante de la situación que se le presentó. Y después lo lamentan, pero ya el daño está hecho. Es simplemente uno empezar a poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Por ejemplo, en una de las relaciones donde hay un poquito, diría yo, roce más frecuente para que a uno le saquen el apellido, en otras palabras, es en las relaciones matrimoniales. Y específicamente en los primeros años que uno se está conociendo y ese tipo de cosas. Hay muchos roces. Pero ahí es donde nosotros tenemos que aplicar la sabiduría que hemos aprendido para convertir esos roces en bendición o convertir esos roces en fracaso. La palabra de Dios dice que no hay nada más efectivo que para una palabra ruda, una palabra suave. Pero si a nosotros nos dicen una palabra ruda, alterada, y nosotros le contestamos con otra más ruda todavía, no va a haber un entendimiento y no va a haber paz. Mas sin embargo, Dios dice que una palabra calmada, una palabra suave, baja los niveles de alteración en la otra persona. Así que vamos a tener esa actitud correcta delante de Dios para que entonces nuestras circunstancias puedan tomar otro rumbo y el final sea para nuestro bienestar. Amén. Así que Dios nos permite escoger la actitud que asumimos cada instante. Así que nosotros determinamos la actitud que asumimos. ¿Por qué? Gálatas 6, versículo 7 dice: no se engañen, dice la palabra de Dios. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Así que si nosotros, volvamos a lo mismo, enfrentamos una ofensa, la enfrentamos con otra ofensa, bueno, nada bueno vamos a cosechar. Pero si nosotros utilizamos lo que estamos aprendiendo de parte de Dios y en el momento que nos ofenden, nosotros optamos por quedarnos callados, ¿ustedes saben qué va a pasar con la otra persona? Va a llegar un momento que Dios mismo le va a retorcer su corazón y lo va a hacer sentir mal. Y si la otra persona no tiene un corazón de hierro, va a llegar el momento donde vas a venir y no vas a decir: ¿sabes qué? La tollé, perdóname. No fue mi intención decir lo que dije o reaccionar de la manera que reaccioné. ¿Verdad que sí? Pero eso es nosotros dejando que Dios sea el que trabaje en la otra persona, no nosotros. Así no duela. Y eso tenemos que aprenderlo, porque Dios dice
no tome tú la venganza, déjamela a mí que yo pagaré por ella. O sea, yo me encargo de hacer el trabajo que a ti te corresponde. Simplemente obedéceme a mí, sométete a mí y yo me encargo de trabajar con la otra persona. Y eso es maravilloso. Dios se encarga y Dios va a trabajar y Dios sabe cómo trabajar. Muchas veces nosotros en ese momento que nos calentamos, perdemos los estribos y lo que hacemos es empeorar la situación en vez de mejorarla. Pero si en ese momento nos vienen estos pensamientos de parte de Dios, mantente calmado, cállate, no haga nada, mejor vete de ahí tranquilo y espera que las aguas se calmen y todo vuelve a la normalidad. Si nosotros tomamos esa actitud, vamos a ver que los problemas no son tan difíciles como nosotros lo presentamos muchas veces. A través de nuestra actitud, impactamos con el testimonio de vida o defraudamos a quienes nos rodean. Nuestra actitud determina nuestras acciones. Nuestras actitudes determinan lo que acontecerá en el presente y también en el futuro. Esto es muy importante. Así que nuestra actitud es determinante en estas áreas, en nuestra paz y armonía interior, en nuestra salud, en las relaciones interpersonales. También nos permiten ver de qué manera las maldiciones se transforman en bendición de acuerdo a la forma como nosotros reaccionemos. Nosotros no nacemos con una actitud determinada, la cultivamos en el proceso de nuestro crecimiento. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a darnos cuenta si algunas cosas en nuestra vida, ¿ok? Porque sabemos que todos tenemos cierta área que no han sido muy buenas y que no nos han traído buenos resultados. Entonces tenemos que reconocer que esas áreas nosotros necesitamos cambiarlas. Y para eso es que existe Dios, para eso es que existe Jesús, para que a través de Él todo lo que nosotros queremos que sea transformado, Dios pueda hacer su trabajo en uno. Siempre y cuando nosotros se lo pidamos de corazón, Él va a actuar para nuestro beneficio. Así que, ahora, ya casi estoy terminando, ¿cómo cultivamos la actitud de un vencedor en Cristo? Fácil. Revisar cuál es nuestra actitud ante la vida, muy importante. Hacerlo con una capacidad autocrítica, o sea, de criticarnos nosotros mismos. Hacerlo con honestidad, que era lo que yo estaba hablando al principio. Reconocer que nuestro corazón es engañoso, porque la palabra de Dios dice en Jeremías 17:9, el corazón es engañoso y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién puede decir que lo conoce? Solo Dios. Porque Dios es el que dice, yo soy el único que puedo escudriñar lo más profundo de tu corazón y tu pensamiento y saber lo que hay en él. Así que ni nosotros mismos muchas veces conocemos a profundidad realmente quiénes somos nosotros hasta que se nos presenta el momento. Así que no debemos dejarnos engañar por el corazón, porque otro versículo que Dios dice, nos da una advertencia, dice, si de algo ustedes tienen que cuidarse, cuídense de su corazón porque es engañoso y perverso, más que todas las cosas, porque Dios dice, de él nacen las envidias, el odio, el rencor, la vanagloria, la vanidad, de él nace la fornicación, de él nace el adulterio, la calumnia. O sea, del corazón es que nace todas las cosas que son malas. Y por eso que Dios dice, si de algo ustedes tienen que cuidarse, cuídense de su corazón, porque es engañoso y perverso. Y por eso que muchísimas veces, bueno, hasta nosotros hemos dado este consejo, desafortunadamente, cuando uno no tiene conocimiento, uno dice cosas, pero han habido momentos que yo mismo, que yo recuerde, le he dicho a otra persona que me han hecho una historia o algo, y yo le he dicho, no, déjate llevar de tu corazón, que tu corazón normalmente nunca falla. Y aquí la Biblia nos está diciendo todo lo contrario.
Siempre que nos dejamos llevar de nuestro corazón, vamos a ser engañados y vamos a terminar mal. Por eso es que hay una salsa, creo que de Gilberto Santa Rosa, que dice algo de la razón y la conciencia, que viene siendo algo así. Una cosa te dice la razón y otra cosa te dice la conciencia. Entonces tenemos que empezar a escuchar realmente cuál de las dos es que nos está diciendo lo que a nosotros nos conviene. Así que no le demos rienda suelta a lo que nuestro corazón dice que debemos de hacer, porque es malo o es perverso. Y es peor que todas las cosas. Siempre nuestro corazón nos va a guiar a hacer las cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Amén. Hay que tener mucho cuidado. Yo sé que algunos de nosotros estamos pensando, porque yo me he dejado de llevar de mi corazón cuando yo estaba más joven y que yo andaba en los caminos, que yo no andaba en los caminos de Dios. Y yo cometí muchísimos errores, simplemente por dejarme llevar de lo que mi corazón me dictaba. Pero yo no tenía este conocimiento, que si yo hubiese conocido esas cosas así, a lo mejor someto mi corazón a la conciencia que es el Espíritu de Dios, y a lo mejor me hubiese librado de algunas cosas que me pasaron. Pero bueno, ya son experiencias vividas. Así que tenemos que tratar de escuchar los consejos que vienen de parte de Dios, para que de esa forma nosotros podamos hacer la cosa bien. Otro versículo que vamos a leer es, si Dios transforma nuestra actitud, podemos avanzar hacia el éxito. Porque Mateo 5:13 dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo será salada? No vale más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Así que nosotros, mira lo que Dios dice, nosotros somos los que ponemos ese sabor y lo que ayudamos a perseverar en lo que es correcto delante de Dios. Pero si nosotros perdemos nuestro sabor y ya no sirve para perseverar, entonces ya nosotros no servimos para nada. Venimos siendo unos gentiles igual que todos los demás. Entonces ya nosotros vivimos fuera de la voluntad de Dios, y por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. Cuando nosotros andamos los caminos de Dios, tenemos que empezar a cambiar nuestra forma de ver la vida. Así que se puede tener capacitación académica, pero también se puede tener una actitud de fracaso. O sea que la actitud es la que va a determinar si nosotros somos personas de bien o somos personas de mal. Definitivamente eso es la clave principal, nuestra actitud delante de las situaciones que se nos puedan presentar. Bueno, en conclusión, cuando Dios creó el género humano, que somos nosotros, diseñó nuestra estructura para el éxito, no para el fracaso. Así que tenemos todas las herramientas para ser hombres y mujeres triunfadores. Así que lograrlo es posible si desarrollamos la actitud correcta, la actitud de éxito, de fe, de esperanza. Así que debemos cooperar con Él, o sea, con Dios, en ese proceso, y no dar cabida al desánimo. Solo cuando perseveramos llegamos a ser bendecidos y prosperados por Dios. Amén. Así que la tarea de hoy y la palabra de hoy es actitud. Vamos a estudiar esa palabra y vamos a ver cuál es nuestra actitud delante del día a día. Amén.